Bueno, comenzamos con la presentación. Acuérdense que estamos en el curso Técnicas de Gestión del Agua para Producción y el Hábitat, y la idea de esta parte es que ustedes aprendan tanto cuáles son los recursos hídricos que hay en el lugar o en su comunidad, técnicas de conocer cómo es la calidad de esa agua, después cómo podemos gestionar, es decir, cómo se da el manejo del agua en su comunidad, tanto ya sea para el consumo humano como para la producción, ya sea tanto en agricultura o ganadería, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es un pequeño repaso de las actividades de la clase anterior, ¿se acuerdan? ¿Sí? Salgo un ratito y pongo el aula virtual donde estamos realizando las actividades, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? Para ingresar al aula virtual, ¿sí? Tenemos el link que ya le habíamos mandado y acá ya estamos dentro del curso Técnicas de Gestión del Agua, ¿sí? El primer ejercicio, la primera clase, lo que habíamos visto era una introducción a todo el tema del agua y sobre todo la importancia que tiene el ciclo del agua en nosotros, digamos, como personas. ¿Sí? Entonces la actividad número 1 era descargar primero esta imagen que dice actividad 1, ¿sí? Y yo elaboro mi ciclo del agua, ¿sí? Para ver qué relación tengo yo con el agua y qué importancia tengo que darle, ¿no es cierto? Entonces la posibilidad era imprimirla, dibujarla, ¿sí? Y después sacarle una foto y subirla, ¿sí? ¿Cómo la subimos? Que hay algunos que preguntaban, ¿sí? Voy al link, actividad número 1. ¿Sí? Y algunos compañeros, miren, ya subieron, ¿sí? Lo que por ahí les faltaría a algunos sí pusieron el nombre, ya los vemos. Entonces vieron que acá tienen un signo más, ¿sí? Lo que yo hago es hacer clic ahí, le pongo asunto, no sé, mi ciclo del agua, o le puedo poner, no sé, Luciana, ¿sí? Y ustedes se fijan que acá me pregunta o tiene varias imágenes de lo que puedo realizar. ¿Sí? Acá me dice cargar fotos porque esto también puede ser subido desde el celular o desde una computadora, ¿no es cierto? Entonces yo pongo cargar y me abre donde yo tengo guardados mis archivos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, voy a esta carpeta que dice agua, ¿sí? Pongo clases, por ejemplo, y lo ideal es que yo la tenga esta actividad como JPG, fíjense ustedes acá como archivo JPG, ¿sí? La extensión, sí que es una imagen, pongo abrir y de esa manera se carga la imagen. En este caso yo la tengo vacía, ¿sí? Y después pongo publicar. Entonces acá sale mi ciclo del agua, Luciana, y ya está la imagen compartida para que entre todos podamos ver y hacer un comentario del ciclo del agua de cada uno. ¿Vieron que no es difícil? Y volvamos acá. ¿Entendieron? Hay algunos que me preguntaron cómo se cargaba la actividad 1. De esa manera se carga la actividad 1. ¿Sí?
Ahora hagamos un pequeño pantallazo de lo que algunos comentaron sobre la actividad 1. Acá tomemos conciencia con el... No sé si les pasó esta semana, pero hubo mucho problema con el agua. Les contaba en la clase pasada que yo, por supuesto, que resido en la ciudad de Palpalá y que hubo como 4 días que la calidad del agua no era la adecuada porque tanta lluvia, como les decía, remueve mucho sedimento y todo eso aumenta muchísimo la turbiedad del agua. Entonces la turbiedad, el agua que llegaba a los domicilios estaba como muy turbia, ¿sí? O sea, tenía sólidos disueltos, tenía un montón de cosas que no estaba buena para el consumo humano, ¿no es cierto? Entonces, es más, sacaron un comunicado de agua potable que estaban trabajando al 50% de la capacidad que tiene la planta debido a todas estas inclemencias de la lluvia. No sé cómo estuvo allá en La Puna, pero acá en San Salvador ya hubo 3 días donde la lluvia cayó de manera muy copiosa. Hubo algunas inundaciones no de gravedad, pero sí ciertas calles, ciertos lugares donde el drenaje no es muy bueno. Sí, entonces, por ejemplo, acá compartimos, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver un poquito más grande. Parece que vamos a tener que descargar. Ahí está. A ver, no se ve tan bien de ahí. Parece que lo vamos a tener que descargar. A ver, este que tiene las letras un poco más grandes. Acá mire, por ejemplo, Hoyos, Alex y Gastón, ¿sí? En la mañana usa el agua para higienizarse, para preparar el desayuno, en el mediodía para preparar el almuerzo, la limpieza de la casa y lavar los servicios. Lo bueno de ir considerando la importancia del agua es que uno va viendo en qué lugares la utiliza, ¿sí? Y va tomando conciencia de qué manera uno puede ir reduciendo el uso en los lugares donde no es tan conveniente desperdiciar. Vieron que siempre a los niños se les pide que cuando se laven los dientes cierren la canilla, o si para hacer la limpieza puede usar el agua de, qué sé yo, por ejemplo, enjuago ciertas cosas y puedo recoger esa agua y con eso hacer la limpieza. O sea, tratar de reusar el agua, que no es para beber o para consumir, en otras actividades para que la cantidad de agua alcance para todo. ¿Sí? Para lavar los servicios. ¿Sí? Mi expectativa del curso es aprender más sobre el correcto uso del agua, tanto en el día como en la producción de alimentos. ¿Sí? A ver si hay otro más que quiere ingresar. Sí, así que bueno, ya vamos a ir recuperando todas las acciones y las actividades de tomar conciencia del uso del agua, que era lo que tenía que ver con la actividad 1. ¿Sí? También si uno trabajaba en el pastoreo y otro, también estaba bueno ver qué cantidad de agua o qué uso le daba el agua para los animales con los que trabajan, ¿no es cierto? Ahora volvemos un ratito.
¿Sí? Entonces esa era la actividad 1 y la forma de subir la actividad 1. En la actividad 2, la idea era abrir el link y simplemente escribir un pequeño texto relacionado a las expectativas del curso, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que al parecer van escribiendo, ¿sí? Tengo que hacer doble clic. Ay, perdón. Y si quiero acá, puedo colocar mi nombre. ¿Sí? Y acá pongo mis expectativas del curso, no sé, aprender sobre la calidad de agua para consumo humano. ¿Sí? ¿Qué características tiene que tener el agua para que sea consumida por las personas? ¿Sí? Por ejemplo, esa puede ser mi expectativa. Entonces, de esa manera voy llenando esta actividad para ver. Acá ves, por ejemplo, no solamente para las actividades de consumo humano, sino también para actividades rurales. Después, conocer instituciones que hagan de soporte y o consulta a las diversas problemáticas que se plantean en cuanto a la calidad de agua. Aprender técnicas para optimizar el consumo de agua, tanto en la vida cotidiana como en el desarrollo de actividades productivas. ¿Sí? Estas son todas las expectativas que tiene alguien que las expresó en esta planillita. Así que espero sus comentarios. ¿Sí? No tiene que ser muy elaborado, sino así como yo les puse, puede ser una sola oración. ¿Sí? Y ahora continuemos con la presentación y ya volvemos a la actividad número 3. ¿Sí? ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender qué es una cuenca. ¿Sí? Capaz que escuchamos muchas veces esta palabra y no sabemos qué significa. Una cuenca es un territorio cuyas aguas fluyen todas hacia un mismo río, lago o mar. ¿Sí? Y si ustedes se fijan en el dibujito, ¿sí? Acá vemos, es un lugar, un territorio en donde todos los ríos o los lagos, cuando cae el agua de lluvia también, desembocan en un mismo lugar, ¿sí? Y lo que se va marcando es que ustedes van a ir viendo que las cuencas se delimitan por una cosa que se llaman divisora de aguas, ¿sí? Digamos que la gente que estudia hidrología es la que después se encarga de determinar las cuencas, de hacer un estudio de cuál es el río, el cauce principal, ¿no es cierto? Cuáles son los ríos secundarios, los afluentes, cuál es el río donde desemboca y finalmente a dónde va a depositar esas aguas todos los ríos, ¿sí? Que están en ese territorio, ¿sí? Es sumamente importante, ya vamos a ver por qué, definir las cuencas, cuáles son los ríos, hacer un estudio. Si alguno tiene alguna pregunta, me avisa. Entonces vamos aprendiendo de a poquito qué es una cuenca, ¿no es cierto? Deben haber escuchado. ¿Qué tipos de cuencas hay? ¿Sí? Hay varios tipos. Una que se llaman exorreicas, son aquellas cuyas aguas llegan al mar o al océano. Hay unas cuencas que se llaman endorreicas, cuyas aguas no llegan, digamos, al mar, porque esos ríos, ¿sí? Desembocan en lagunas interiores o se agotan por infiltración, por evaporación. Fíjense ustedes que en la Puna jujeña hay varias cuencas endorreicas. Y después están las cuencas arreicas, que son aquellas donde no se definen cursos fluviales debido a la falta de agua en suelos muy permeables. ¿Sí? Ustedes fíjense que son palabritas que por ahí vamos aprendiendo cuando un suelo es muy permeable.
¿sí? Cuando se, ¿cómo se decía? Atraviesa todo el agua, ¿no es cierto? No queda agua en la superficie. Fíjense ustedes que los tipos de suelo, básicamente, no sé si alguna vez vieron, están los suelos negros o que le dicen humus, ¿sí? Que son los suelos muy buenos para el cultivo, que se obtienen en lugares donde hay mucha vegetación, ¿sí? Porque la vegetación cae, las hojitas caen y todo eso se va a parar al suelo. Y después están los descomponedores que van descomponiendo esa materia orgánica y entonces el suelo es rico en un montón de nutrientes, ¿sí? Y la característica así cualitativa de ese suelo es que es de color oscuro, de color negro, ¿sí? Después están los suelos arcillosos, ¿vieron? Donde son suelos de color rojizo, donde si ustedes se fijan, la posibilidad de que crezca alguna especie vegetal es bastante difícil, porque lo que tienen estos suelos es que absorben, ¿no es cierto?, gran cantidad de agua. Entonces se encharcan los distintos cultivos o las vegetaciones que quieren empezar a crecer en esos lugares. Después están los suelos arenosos, ¿sí? Bueno, que suelos muy arenosos, que lo que no tienen son tanto nutrientes. Acuérdense que ustedes cuando deciden determinar algún cultivo y tratan de que haya una mezcla, o si lo hacemos en una maceta, por ejemplo, haya distintas mezclas de suelo donde se aprovecha cada una de las propiedades. Y en el caso de los cultivos en el suelo, ¿sí? Tratamos de, por eso vieron que se ara el suelo, se lo va removiendo, ¿sí? Se le va tratando de que hay ciertos cultivos que, como en la puna, que son suelos áridos, ¿sí? Que son cultivos que no necesitan tanta agua. Por ejemplo, imagínense la sandía, son cultivos de otra zona porque necesitan un riego excesivo, ¿sí? Entonces, por eso es que ciertos cultivos se dan en cierta zona por por las condiciones climáticas de ese lugar, ¿no es cierto? Entonces las cuencas son los lugares en donde vamos viendo cuáles son esas partes, ¿sí? Ustedes fíjense ahora que ya tenemos las cuencas, ¿sí? Y tenemos la parte alta, la parte media o la parte baja, ¿sí? Generalmente las partes altas son las zonas montañosas, las cabeceras de los cerros, ¿sí? Ustedes van viendo que si el río va desembocando es porque tiene una pendiente, ¿sí? Que algunas veces puede ser muy pronunciada, otras veces un poco más horizontal, ¿sí? Y otras veces una pendiente, muy poca pendiente, ¿sí? Eso también va a determinar la velocidad o el caudal del río, ¿no es cierto? Generalmente en la parte media hay como un equilibrio entre el material, digamos que es sólido y que llega, como que es la parte más horizontal todavía, dependiendo de la pendiente de la cuenca, en donde el agua permanece un poco más de tiempo y entonces puede irrigar a todas las partes que están cercanas a ella, ¿sí? La importancia fundamental de las cuencas, esto como que les comentaba, es que nos sirve para obtener agua para el consumo humano. Ustedes fíjense que la mayoría de las poblaciones, cuando se asientan, una de las primeras necesidades es la necesidad de tener agua, ¿sí? Agua potable, ¿sí? Fíjense ustedes que ciertos poblados, ciertos lugares, también se asientan en función de en la cercanía o van moviéndose en la cercanía de que haya
una fuente de agua que pueda abastecer el lugar, ¿sí? Igual hay poblaciones donde se asientan y después están en la búsqueda de encontrar una mayor cantidad de abastecimiento de agua, ¿sí? Tanto ya sea para el consumo humano como para la producción, ¿sí? Por ahí hay asentamientos de personas, ¿sí? Que tienen poca cantidad de agua y se tienen que mover buscando otros lugares para que, por ejemplo, cuando uno hace pastoreo, va buscando lugares donde los animales puedan ir a beber y consumir agua, debido a que, digamos, la fuente de agua que se tiene simplemente alcanza para la población. Y después, bueno, el rol hídrico. Ustedes fíjense que el sistema de una cuenca funciona como un sistema de drenaje de agua, ¿sí? Y va a ir irrigando todo el lugar dependiendo de los afluentes, ¿sí? Que tenga ese curso de agua. Acá les traía, digamos, para que conozcamos un poco. Seguramente ustedes durante el transcurso de su primaria y secundaria habrán estudiado los ríos que recorren su comunidad, su localidad, ¿sí? Acá lo que les indica, ¿se acuerda alguno? ¿Sí? Son algunas de las cuencas, ¿sí? De la Puna. Por ejemplo, miren, la número 21 es la cuenca de Pozuelos, ¿sí? Acá tenemos esta, no sé, amarilla o mostaza, ¿sí? Que es la de Guayatayó, ¿sí? Por ejemplo, miren, la 9 es de la cuenca del Río Grande, ¿sí? Fíjense ustedes que para el lado de toda la parte de la quebrada de Humahuaca y después San Salvador de Jujuy, toda esa parte, está el Río Grande, que es uno de los ríos principales donde sirve de fuente de agua para las distintas comunidades que están alrededor, ¿sí? Miren, está la cuenca del Río Grande, bueno, pues esto es para la parte de la quebrada de Humahuaca, la Grande de San Juan, ¿sí? ¿Alguno conoce el río San Juan, Grande de San Juan? Yavi, La Quiaca, Pozuelo, Guayatayó, Miraflores, Salinas Grande, ¿sí? Olaroz, Cauchari, Jama, Vilama, Zapaleri, Calún o Tolina. ¿Sí? Digamos, estas son las cuencas de la región de la Puna. ¿Sí? Acá teníamos una imagen donde las vamos viendo. Acá les da unas características de que la cuenca del Río Grande de San Juan está al norte de la provincia de Jujuy, en el departamento de Yavi, si ustedes se fijan ahí. Que esta cuenca del río después aporta al sistema del Pilcomayo, que también se va a Paraguay, a través de la República de Bolivia, y la superficie de la cuenca es de 3.810,5 kilómetros cuadrados. Fíjense que lo que nos está dando es una superficie de qué tamaño más o menos tiene la cuenca. Después está la cuenca del Río Grande, ¿sí? Que es la del Bermejo, ¿sí? Que esta es la que decíamos que era de la quebrada de Humahuaca, ¿sí? Para el lado después de la capital de San Salvador. Y después las cuencas interiores o cerradas de la Puna, ¿sí? Que son las que nos interesan porque son los lugares en donde ustedes residen. Fíjense ustedes que acá lo que nos da es la red hidrográfica de la Puna. Entonces acá vamos a ir viendo los distintos ríos que atraviesan nuestra comunidad, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Es para conocer, ¿sí? Dónde son o quiénes son las fuentes de agua que tenemos, ¿no es cierto? Como una de las actividades que habíamos visto, ¿sí? Entonces acá está el Río Grande de San Juan, ¿sí? El río Miraflores,
tenemos las distintas lagunas, ¿sí? Entonces el Río Grande de San Juan está al oeste de la Sierra de San José y el río Los Mayos junto al río Granada conforman este río, que escurre por el departamento de Santa Catalina y después penetra, digamos, a la República de Bolivia por el extremo norte de la provincia de Jujuy. Otros cauces de menor envergadura son la laguna de Pozuelo, que ahí convergen, digamos, el río Cincel, el río Santa Catalina, y después tenemos el río Rosario, el arroyo Toro, ¿sí? Y después tenemos al oeste de las Sierras del Cobre, su naciente el río de los Pastos Chicos, digamos que es la parte de Susque, ¿sí? Para partir de ese punto y luego de recibir otros tributarios, como el río Las Burras. Y después todos ellos desembocan en las lagunas de Guayatayoc y Salinas Grandes. En la otra parte, digamos, esta tenía que ver más con el sur, ¿sí? Está el río Miraflores, que es un curso de agua permanente. En su superficie tiene una gran importancia este río. Escurre desde Pumahuasi, Cangrejo, Cangrejillo, y desde el noroeste de las sierras de Aguilar se dirige hacia el sur para desaguar en la laguna de Guayatayoc. ¿Sí? Entonces este río es bastante importante. Y después también tiene un río que es el arroyo Colorado, que escurre, digamos, en la localidad homónima. Y acá lo que también traíamos para poder aprender un poquito, que seguro lo conocen, es que en la Puna, como les decía, hay varias cuencas endorreicas, o sea que no tienen salida al océano, al mar, ¿sí? Y entonces terminan en lagunas, ¿sí? Entonces esta parte de la Puna tiene muchas lagunas importantes, que es la laguna de Pozuelo, por ejemplo, la laguna de Vilama. ¿Alguno conoce alguna de estas lagunas? ¿Alguno conoce las lagunas o alguna vez ha podido ir, acceder? Yo no, profe. ¿No? Bueno, lo lindo es poder conocer parte de nuestra geografía, ¿no es cierto? Así que cuando tengan la oportunidad, poder visitar esos lugares. Ahora, no sé si vieron que Jujuy tiene una gran convocatoria, la gente les gusta el paisaje, que Jujuy tiene paisajes hermosos. Miren este, por ejemplo, que es la laguna de Pozuelo, ¿sí? Que miren, tiene una designación internacional porque constituye, digamos, la reserva de la biosfera y aparte es un sitio Ramsar, ¿sí? He tenido la oportunidad de visitar esta laguna de Pozuelo y acá están los flamencos, creo que le dicen parina, ¿sí? Entonces las aves que recorren todo este lugar son únicas, el lugar es hermoso. Miren, fue declarado monumento natural. Lo que tiene estas lagunas, las lagunas de la Puna, digamos que tienen una salinidad fluctuante. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada qué era la salinidad? ¿Sí? Habíamos visto, la salinidad tiene que ver con la cantidad de, como lo dice su nombre, de sales disueltas en el agua, ¿no es cierto? Son distintas sales, las más comunes, ustedes fíjense las sales el cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de potasio, todas esas sales se disuelven o están disueltas en el agua, ¿sí? ¿Qué problema tiene que sea aguas o lugares muy salinos? Es que la vegetación o el crecimiento de ciertas especies vegetales se dificulta, ¿sí? Entonces hay ciertas especies, pero si ustedes ven estos arbustitos o estas especies, porque crecen en ese tipo de suelo que también se saliniza, ¿no es cierto?
suelos muy salinos no permiten el cultivo de cualquier, no sé, de ciertos vegetales. ¿Sí? Una forma que habíamos visto de medir la salinidad es relacionándola con la conductividad eléctrica. ¿Se acuerda que le habías mostrado? Era un conductímetro eléctrico, digamos que es un aparatito que tiene una sonda que lo que me permite es medir la conductividad eléctrica de mi muestra de agua, ¿sí? Lugares en donde la conductividad eléctrica es muy alta también me indica que hay muchas sales disueltas, ¿sí? No permite que haya gran cantidad de cultivo. Entonces la salinidad sí es un problema a la hora de poder cultivar, ¿sí?, ciertas especies vegetales. Miren, si se acuerdan, esto lo vamos relacionando con lo que ya habíamos visto de calidad de agua. ¿Se acuerdan? Acá lo tengo. Este es el otro librito que yo les dejé que está muy interesante. ¿Sí? Miren cómo las comunidades, nosotros tenemos que aprender a hacer esto, conocer en realidad ciertas mediciones, porque cuando uno tiene que determinar esa calidad, tiene que ver de hacer una medición de esas características, ¿no es cierto? Miren, alegría, olor y sabor, porque acá ves, este librito tiene que ver cómo las comunidades de un monitoreo participativo, cómo saben si el agua que tiene las características adecuadas para hacer, por ejemplo, lo que hablábamos de la calidad de agua, es que uno tiene que definir cuál va a ser su finalidad, si es una para consumo humano, si es una para consumo de animales, ¿no es cierto? Y acá van midiendo distintos parámetros, ¿se acuerdan que habíamos visto? Uno de ellos era la conductividad eléctrica, ¿se acuerdan? Entonces, miren, la conductividad eléctrica es la capacidad de una solución de transmitir una corriente eléctrica. Imagínense, ¿se acuerdan que veíamos? Cuando el agua está destilada, es decir, que no tiene iones, la conductividad es baja, ¿sí? Ahora, cuando el agua tiene muchos compuestos inorgánicos, como sales, ¿no es cierto? Las sales también son minerales, ¿sí? Tienen una conductividad mucho más alta, ¿sí? La conductividad eléctrica generalmente se nombra como CE y la unidad de medición que alguna vez van a escuchar son los microsiemens por centímetro o milisiemens por centímetro, ¿sí? ¿A qué se debe? Bueno, acá le ponen a la causa se debe a que hay muchos minerales disueltos en el agua. Y los efectos es que tiene efectos nocivos en plantas y animales, ¿sí? Porque no es conveniente tomar esta agua, ¿sí? Y los animales tampoco, digamos, porque tienen muchas sales disueltas, por ejemplo el cloruro de sodio, eso que les comentaba, que es la sal común, ¿sí? No es muy conveniente que uno la consuma. Además va a tener tantos minerales, ¿se acuerda que les contaba? Que produce muchos sarros, tanto en tubería como en los filtros. Vieron que si el lugar necesita potabilizar el agua, tiene que tener filtros, ¿sí? Y al tener estos minerales, esos filtros tienen que ser removidos o cambiados constantemente, lo que incurre en un gasto económico bastante alto, ¿sí? Por eso vieron que el agua de mar es agua, imagínense, con una conductividad eléctrica altísima, muy grande. En los procesos de separar esos minerales que tiene el agua son altamente costosos, por eso es porque se necesita mucha energía con los métodos que hay actualmente. Entonces fíjense ustedes que por eso es que el mundo tiene una gran cantidad de agua, el 70% casi es agua, pero fíjense que de ese 70% creo que el 5% o el 10% solamente es agua dulce, es decir, agua que tiene una cierta cantidad de minerales, pero no llega hasta cierto nivel, ¿sí?
que permite que uno pueda consumirla. ¿Sí? Entonces ahí decíamos que el equipo que nos sirve para medir la conductividad es un conductímetro. Vieron que es un equipo que yo les mostraba que tiene un display y después que tiene una sonda. Necesito un recipiente para recoger la muestra. Agua destilada, ¿por qué? Porque tengo que lavar esa sonda, ¿sí? Y acá me va explicando cómo es el método. ¿Se acuerdan que se los mostré y de igual de todas maneras lo vamos a seguir mostrando para que ustedes puedan aprenderlo? ¿Sí? Simplemente es sumergir ese electrodo en el dispositivo que utilizamos para medir la muestra, ¿sí? Dejarlo unos minutos, ¿sí? Hasta que se estabilice y después nos indica el valor de esa conductividad. Y después anotamos y sabemos qué valor de conductividad tiene el agua que estamos por usar, consumir. Fíjense ustedes que para cuando se inicia un estudio de agua, para poder ver si eso abastece a la población, lo primero que hago es como unos análisis básicos a esa agua para ver qué características tiene y si después me va a servir para abastecer a la población, además de las características químicas, físicas y físico-químicas del agua. Lo que yo después tengo que ver es el recorrido que tiene que hacer la infraestructura que tengo que poner hasta poder abastecer a una comunidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos aprendiendo, vieron que vamos viendo cuáles son las cuencas que hay en la Puna Jujeña, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer la actividad número 3, veamos. Vamos conociendo un poco más. Y esto tiene que ver ya con la actividad número 3. Fíjense ustedes, volvamos ahora a la actividad número 3, que la idea es poder conocer cuál es nuestra fuente de agua, ¿no es cierto? Bueno, acá me descargo la actividad número 3. Miren, son 46 participantes y hasta ahora solo ha enviado una persona. Yo ahí le puse sábado, fecha de entrega el 25, pero lo voy a extender una semanita más, ¿sí? Entonces abramos la actividad número 3. La idea es hacer un mapeo del recurso agua en nuestra comunidad. ¿Para qué es importante esto? Es para conocer la ubicación y algunas características del recurso agua. Acuérdense que estamos estudiando el agua y lo importante que se lleven ustedes es cuál es la fuente de agua en mi comunidad y qué características tiene. Y después vamos a ir analizando qué problemáticas hay, ¿no es cierto? Y vamos a ir viendo como ahí, como lo que decía un compañero, a qué lugares tendría que dirigirme para poder que se mejore esa situación para que la comunidad tenga un agua que pueda ser usada tanto para el consumo humano como para sus actividades productivas, ¿no es cierto? Sí, entonces la idea era poder elaborar, miren, puede ser algo sencillo como esto, ¿sí? Yo dibujo, hago un esquema, un mapita, ¿sí? Acá yo trato de identificar, no, bueno, ahora ya con el conocimiento de algunos ríos, seguramente alguien en su comunidad les debe decir, mira, cerca del cerro extraemos el agua de un pozo, ¿sí? La red baja desde ahí, tenemos un lugar donde se almacena, una cisterna, o no la tenemos, no tenemos red de agua, o sea que
por ejemplo, acá el dibujito especifica que hay como una cisterna donde se almacena el agua y después el sistema de almacenamiento distribuye el agua en cada una de las casas. Puede ser que nuestra comunidad solamente tenga un sistema, ¿sí? Y cada uno va a traer con el balde, con algún objeto, el agua que necesita, ¿sí? O, por ejemplo, cada casa tiene un tanquecito en donde se llena y de esa manera abastece el agua de cada una de las personas que viven en ese lugar. Entonces la idea es que ustedes y que vayan identificando el norte, el sur, que si ustedes pueden y tienen esta longitud de saber, no, mira, recorre 10 kilómetros, 15 kilómetros, ¿para qué nos sirve todo eso? Para saber, ¿sí? Qué distancia, si el caudal que está llegando acá es muy poco, capaz que puede tener algún problema de pérdida en la cañería, en la tubería. Algunos lo ponen con esas mangueras negras, ¿sí? Si está enterrado, no está enterrado. Esas características son muy importantes para que conozcamos después la calidad de agua con la que contamos. Y además, cuando veamos el tema del manejo, fíjense que usted acá lo que me está representando es que solamente de este lugar el agua sale para el consumo humano. Pero no sabemos si esta agua también puede servir para el riego, ¿sí? O esta agua puede servir, porque acá hay unos comederos de animales, en realidad bebederos, ¿sí? Y damos de beber también a los animales, ¿no es cierto? Entonces la idea de la actividad 3 es que ustedes hagan un pequeño dibujo, un pequeño esquema de dónde es la fuente de agua a la que ustedes o la que ustedes tienen en su comunidad. ¿Alguno ya pensó? Lo pueden averiguar con gente de su comunidad, preguntándole, ¿sí? Seguro conocen qué características tiene el lugar donde se establece la fuente de agua, ¿sí? Entonces después lo que tengo que hacer es simplemente que esté en el videíto, igual de todas formas que les he compartido. Cuando está la actividad número 3, abro. En mi caso no va a ser posible porque yo tengo estoy como docente, ¿sí? Pero después a ustedes acá les sale como subir archivo y simplemente hago clic, lo subo al archivo y ya y pongo enviar y el archivo se envía, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Yo después ahora en la actividad siguiente... Profe, sí. o sea, la actividad sería solamente eso, porque ahí vi que en lo que puse recién, la guía que presenté recién, decía algo de referido a las precipitaciones. En esa guía estaba también, porque la idea es ir registrando, además de el croquis, la idea es ir representando cuáles son las precipitaciones en su lugar, en su comunidad. Entonces, una forma sencilla es vamos elaborando un cuadro, ¿sí? Con los meses del año y una gotita. Si hay muchas gotitas, significa que hay mucha lluvia, ¿sí? Si hay pocas gotitas, esto es re cualitativo. Si ustedes quieren y encuentran un lugar, había leído que estaban por poner en Abrapampa, creo, una estación meteorológica. Entré a la página de Abrapampa, por ejemplo, para ese lado de la Puna. Vieron que está el INTA también. Entré a la página y estaba que ahí iban a poner una estación meteorológica. En realidad ya estaba puesta, pero no tenían los datos.
Si ustedes conocen, está bueno conocer toda esa, saber qué época es de más lluvia, ¿no? Igual con esto que está pasando del cambio climático, muchas de las cuestiones relacionadas al tiempo va cambiando. Pero bueno, un registro siempre es bueno para poder conocer y ustedes sepan. ¿Sí? Entonces vamos teniendo como un registro de las precipitaciones del lugar. Esas eran las dos partes de la actividad número 3. Lo que sí ahora yo les voy a subir, miren, si se fijan, no sé si se ve bien ahí, como unos mapitas escaneados, por ahí les sirve, ¿sí? Y van marcando, a ver si se ve bien ahí. Por ejemplo, este de Santa Catalina, parece que no sé si se ve bien. ¿Sí? Que tiene varios cuestiones geográficas, entonces vamos marcando y conociendo toda nuestra red hidrográfica, ¿sí? Qué ríos, qué lagunas, ¿sí? Vamos viendo las cuencas, entonces vamos aprendiendo un poco más del agua o de la fuente de agua de nuestra comunidad. Pero también está la parte que hacen ustedes, que la investigación en su comunidad, ¿no es cierto? Entonces después acá podemos ir marcando y teniendo un registro de cuáles son las fuentes de agua que tenemos, ¿sí? Y si después podemos ir marcando, vieron que agua potable también tiene plantas potabilizadoras, las vamos marcando, entonces vamos haciendo un registro y conociendo nuestro territorio, que es lo principal que necesitamos para después empezar a solicitar cosas, a pedir que mejoren la calidad, pero si nosotros no conocemos nuestro territorio, entonces no vamos a poder ver qué puede cambiar o qué puede mejorar, ¿no es cierto? Después, cuando vayamos viendo lo de calidad de agua, que lo vamos viendo de a poquito porque vamos aprendiendo, también les voy a subir les contaba que hay algo que son los niveles máximos permisibles, es decir, la concentración máxima que se permite de algún elemento químico o de algún contaminante, ¿sí? Cuando supera ese valor significa que esa agua no está apta, ¿sí? Pero ¿quién determina ese valor? Y bueno, cada provincia, ¿sí? En Argentina se determinan valores, cada provincia